Queridos hermanos, tengan ustedes un buen día. Alabamos y glorificamos al Señor Jesucristo por su bondad infinita que tiene para con nosotros, los que hemos creído en su santo nombre. Bueno, después de un poco tiempo, vamos a continuar con las grabaciones de este precioso libro llamado el Apocalipsis. Y debido a que he dejado de grabar algunas prédicas porque estaba luchando contra esta enfermedad, que gracias a Dios esa piedra que tenía pegada en el conducto biliar me la despegaron a través de una operación y bueno, ya me estoy recuperando. Por eso le doy gracias a Dios y doy gracias a todos los hermanos, amigos o familiares que estuvieron rogando por mi salud para que todo salga bien. Así que muy contento por un lado por eso, así que glorifico al Señor por sus grandes misericordias. En esta oportunidad tenemos el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice así: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y aquí en el verso 20 del mismo capítulo vamos a cortar porque después viene otra visión diferente. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien, esto es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Este es un libro profético. Si uno lo estudia, lo analiza, porque hay muchos que estudian el libro de Apocalipsis y han llegado a la conclusión que es un libro que habla de la historia de toda la humanidad, del principio al fin. Y han pasado 2000 años, o quizás mucho más, porque nosotros no nos olvidemos que nuestro calendario es diferente al del judío, pero de todos los imperios que han pasado, babilónico, medo-persa, Grecia, Roma, han pasado muchísimos años. Bueno, esos 4 imperios figuran en la Biblia. Y yo decía el otro día que nosotros no nos tocó nacer en ninguno de esos imperios, ni cuando estuvo el Señor Jesús tampoco predicando acerca del reino, sino que nos ha tocado vivir en este tiempo, año 2021, 2020, bueno, de 2000 pongamos, y donde la gracia de Dios está siendo derramada, donde Dios está llamando al hombre, donde Dios está llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento. No que lo hace Dios, no que hay ninguna voz rara que se escuche en el cielo, sino que nosotros somos los instrumentos, somos vasos de barro, no nos jactamos de nada porque nosotros no podemos hacer nada, simplemente nos ponemos en las manos de Dios para anunciar el porvenir, para decirle a la humanidad
nos tomamos el tiempo porque debemos proclamar estas verdades de que los juicios de Dios en los últimos tiempos van a caer sobre el mundo entero. Hoy que estamos en la gracia de Dios, que es el tiempo glorioso de la gracia de Dios, todo hombre tiene la oportunidad de acercarse a Dios por medio de la fe en Jesús. La Biblia dice, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Es el llamado divino del Señor. Después dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual tendrá amplia misericordia, dice, va a perdonar sus pecados. También dice que si sus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos. Y tantas cosas podemos enumerar acerca del llamado de Dios, del hombre, al arrepentimiento. ¿Por qué Dios pide arrepentimiento? Cualquier hombre puede decir, ¿y de qué me tengo que arrepentir si yo no hago mal a nadie? Bueno, muchos pueden ser que digan eso, yo no hago mal a nadie, yo vivo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, no molesto a nadie, ni hago mal a nadie. Sin embargo, a través de la historia hemos visto que el hombre tiene una inclinación a adorar imágenes fundidas, hechas por el hombre, sean de bronce, de madera, de piedra, de yeso, donde hemos leído recién acá la escritura, dice que no tienen poder, voy a leer de vuelta, no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 20, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y lo que relata la historia, en los tiempos pasados, que había imperios que eran adoradores de imágenes, de estatuas. Y sin darse cuenta, no era que adoraban una estatua, sino que estaban adorando a los demonios. Porque esa es la estrategia del diablo. Uno cuando adora o cuando cree en una estatua, en una imagen, como le llaman hoy santo, tanto y santa, no sé cuánto, está adorando a los demonios sin darse cuenta. Bueno, yo quiero decirle que esos mismos demonios que son adorados, esos mismos demonios son los que van a atormentarte el día de mañana si no crees en Jesucristo. Lo vamos a mirar por la Escritura. Hasta el capítulo anterior, vemos que en los últimos días, en el tiempo del fin, Dios usaba los elementos de la naturaleza, o sea, el fuego, el granizo, etcétera, para desatar los juicios sobre la tierra. Pero acá en esta oportunidad vemos ya cosas diferentes, ya usa Dios, vamos a decir así, a los demonios como instrumentos de castigo. Por eso la visión de Juan, que se abre el pozo del abismo, viene alguien, y ese alguien es seguramente un ángel que se le da la llave, está ya para eso, destinado para eso, porque cada uno cumple su función, una función diferente. Entonces abre el pozo del abismo y Juan dice que vio salir mucho humo del pozo. Y tal es así que todo se puso negro. Y de ese humo comenzaron a salir langostas. Pero no era esa langosta que nosotros conocemos. No, eran por las características que describe aquí la Escritura, eran demonios. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que uno vea a los demonios? Bueno, si nosotros examinamos la Biblia, hay que ser muy espiritual para eso, muy espiritual. Juan el Bautista, por ejemplo, dice, yo vi al Espíritu descender del cielo como paloma sobre Jesús y permaneció sobre él. Y usted va a decir, pero no puede ser, nadie puede ver al Espíritu. Bueno, Juan testifica así y lo dice. Si lo dice Juan el Bautista porque fue cierto y yo lo creo. Ahora,
Juan también dice muchas cosas acerca de esto. Dice, vi salir de la boca del dragón, esto está más adelante. Dice, tres espíritus a manera de rana, de la boca del falso profeta, en fin. Si Juan lo vio, es porque es cierto, se puede ver. No solamente eso vio Juan, sino que todas estas visiones, ¿dónde estaba Juan? Estaba en el cielo, porque Dios lo había arrebatado para mostrarle todas estas visiones acerca de los últimos tiempos. Por eso digo que este es el tiempo para aceptar a Jesucristo, para creer en Él. Dios no le va a pedir absolutamente nada, ningún sacrificio, no le va a pedir nada. Lo único que nos pide Dios a través de la Escritura es que creamos en aquel que Él ha enviado al mundo. Eso es lo que dice la Biblia, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. No hay otra manera. Esta es la manera. Dice de tal manera, o sea, de tal forma, quiere decir, la forma establecida para que el hombre crea en aquel que dio su vida por él en la cruz del Calvario. En otras palabras, Dios hecho hombre, pero cuando venga Cristo en su segunda venida, no va a venir como esclavo ni como siervo para sufrir la cruz nuevamente, sino que va a venir como juez. Y va a poner en orden todas las cosas, va a eliminar la corrupción, el pecado, va a imponer un reino milenial, el milenio que nosotros estamos esperando, y los que han muerto en Cristo van a ser resucitados para reinar con Él durante esos 1000 años. ¿Por qué llama mucho Dios al arrepentimiento al hombre? Porque el primer mandamiento que le dio Dios a Israel dice, no te harás imagen delante de mí, ni te postrarás delante de ella, ni ninguna cosa creada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Adorarás, dice, solo a tu Señor. Esto Dios le dijo a Israel, porque Dios merece ser adorado, porque eres el Creador, porque es omnipotente, porque es omnisciente, porque es el Todopoderoso, porque Él merece ser adorado. Él está reconocido en gloria. Todos los ángeles, arcángeles lo adoran y le dan gracias continuamente, porque Él se merece toda la gloria. Y los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, reconocemos que es así, porque Dios es tan grande, tan inmenso, que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre ha desviado su corazón para adorar imágenes de fundición, de piedra. Pero si el hombre alzare sus ojos al cielo, o mirare la creación, la naturaleza, y se preguntare, ¿pero quién ha creado todas estas cosas? La respuesta sería inmediata, Dios lo ha creado todo con su palabra. Dice la Escritura, yo lo voy a leer aquí en el capítulo 5 del libro de Daniel, con respecto a la adoración estamos hablando. En el capítulo 5 voy a leer un pasaje. El rey Belsasar no tiene la T porque Daniel se le había cambiado el nombre, con la diferencia que tiene la T intermedia, dice Belsasar. Hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y dice, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, ¿qué pasó?
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus manos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Esto es lo que había sucedido en Babilonia, porque este hombre era el hijo de Nabucodonosor, pero no tenía las actitudes que el padre tuvo en el último tiempo. Acordémonos que Nabucodonosor, a pesar de que era el rey de Babilonia, la escritura dice que en sus últimos años Dios lo tomó, y bueno, conocemos la historia de lo que pasó Nabucodonosor hasta que reconoció que Dios era el único Dios verdadero y que tenía que ser adorado solamente a Él. A diferencia de que Belsasar era un hombre borracho, podemos decir así, un hombre alcohólico, porque dice que siempre hacía banquetes para sus amigos, para sus mujeres, para sus concubinas. Usted puede imaginarse, ahí en el palacio había el pecado que usted pueda imaginarse estaba. Homosexualidad, había fornicación, había adulterio, bueno, muchas cosas que por eso es Babilonia. Entonces, nada que ver el hijo con lo que era el padre, pero sin embargo era en ese tiempo el rey de Babilonia. Y no solo eso, que en una de esos banquetes mandó a traer los vasos de oro que habían sido traídos del templo de Jerusalén, cuando el padre invadió Jerusalén y saqueó del templo todas las cosas de oro, de plata, y fueron llevadas a Babilonia. Y tomaban vino y se deleitaban en sus creencias paganas, porque dice que adoraban a sus dioses de bronce, de hierro, de oro. Tenían muchos dioses, no se conformaban con tener uno, sino que ellos creían en muchas imágenes. Acerca de estas imágenes, la escritura dice, la palabra de Dios dice que son hechas por los hombres. Lo hemos leído ya, no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. Son llevados por los hombres en los hombros, porque no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Nunca le va a responder a una persona cuando esta persona le pida algo, jamás. O sea que todo es un engaño del diablo. La escritura está lleno de eso, de que Dios está en contra de la idolatría. ¿Por qué es el engaño? Porque el hombre, en vez de adorar al Dios creador, al Dios que le da la vida, porque la vida está verdaderamente en las manos de Dios, Él tiene toda la autoridad para quitarla o para extender la vida, como dice la escritura, para enriquecer o empobrecer. Bueno, entonces el hombre ha preferido creer en todas esas cosas hasta el día de hoy. Por eso, en los últimos tiempos, Dios va a desatar todos estos juicios sobre los incrédulos, aquellos que niegan la redención de Jesucristo, aquellos que han hecho oído sordo al llamado divino de Dios, aquellos que se han burlado, aún aquellos que han conocido la palabra de Dios y han apostatado de la fe. El apóstol Pedro advierte y dice que voluntariamente ellos se burlan y dicen, pero Cristo no viene más, la venida de Cristo no va a suceder. Y esos son los apóstatas.
Ojalá que los que hemos creído en el Señor, siempre Dios fortalezca nuestra fe y la mantenga firme para que nosotros no nos desviemos de ese pensamiento acerca de la esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Entonces, como no había nadie quien le relate esta escritura, entonces dice la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo al rey: vive para siempre, no te turben sus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Bueno, ese estaba hablando acerca de Daniel, un hombre diferente, un hombre entregado a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre consagrado a Dios. A pesar de estar en Babilonia, no se contaminó, sino que se guardó de ser un adorador de las imágenes, porque Daniel entendía perfectamente que todo eso era una idolatría y que no había que adorar todas esas imágenes, solamente a Dios. Así fue instruido Daniel y mantuvo esa fe. Fue una fe inamovible. La escritura da testimonio. Los que estaban ahí en Babilonia, la reina misma da testimonio de que Daniel había un espíritu superior sobre él, y se refería al espíritu de sabiduría que Dios le había dado. Pero uno puede preguntarse también por qué Daniel fue llevado a Babilonia, porque Dios tiene un propósito con cada persona. Así como lo puede tener conmigo, puede tener con cualquiera, Dios tiene un propósito, y hasta que ese propósito no se lleve a cabo, el hombre no va a ser quitado de la tierra. Me pongo yo, por ejemplo, Dios me va a llevar cuando yo termine el propósito que Dios me ha mandado hacer. Ahora bien, seguimos leyendo. Entonces, vamos al 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, dice: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, de mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y bueno, le habla acerca de la visión de la escritura en la pared, y Daniel no le responde inmediatamente, sino que le habla acerca del Padre. Tu padre reconoció a Dios Altísimo, pero tú has ensoberbecido tu corazón, has traído los vasos de oro del templo de Jerusalén para que bebas vino, y no solo eso, sino que has adorado a las imágenes, o sea, sigues adorando a los demonios. Y le habla acerca de la escritura. La escritura, que fue escrita en la pared por la mano de Dios, el rey no la podía entender porque estaba seguramente en otro idioma. Necesitaba alguien que se lo lea, que se lo interprete. Entonces vino Daniel y le dice, sino que, verso 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, y tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino. Y dice la Biblia, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos. O sea que Daniel testificó la verdad acerca del poder de Dios, porque hay un poder en el Evangelio de Cristo que puede transformar la vida de la persona. Puede ser una persona borracha, alcohólica, o cualquier vicio que pueda tener. Puede ser un adorador de los demonios, puede ser ubandista, puede ser espiritista, puede ser alguien que practique la macumba, qué sé yo, no sé, todas esas cosas que no son agradables a Dios, sino que pertenecen al ocultismo. Todas esas personas pueden cambiar por el poder divino del Señor. Hasta un endemoniado puede ser cambiado, transformado. Los enfermos pueden ser sanados. Basta solamente creer en el Señor y arrepentirse de los pecados. Aunque nos creamos perfectos, pero la palabra de Dios dice que hemos heredado el pecado de Adán, porque un hombre pecó y el pecado pasó a todos los hombres, dice la Biblia, y todos fueron constituidos pecadores y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Jesús, para cargar sobre él el pecado de toda la humanidad. Y Juan dice, no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Por eso Jesucristo es digno, porque él padeció la peor muerte de todas, la crucifixión. Fue llevado a la cruz como cualquier reo, como cualquier delincuente, pero sin embargo esa era la única manera de que tú y yo podamos ser salvos. Había que derramar sangre, había que entregar su vida, y Jesús entregó su vida, toda su vida, al 100%, para que sea cambiado. Este hombre murió, no se arrepintió. ¿Por qué? Porque el hombre hoy en día vive como si fuera que va a ser mortal, que va a ser inmortal, quiero decir, que no va a morir nunca. Vive muy materializado, vamos a decir, pensando en el dinero, en su capital, y cuando más tiene, más quiere, porque es así. Entonces, es muy difícil a veces que esa gente ponga su fe en Jesucristo, porque dice, no, si creo en el Evangelio me tengo que hacer pobre. Pero ¿quién dijo que se tiene que hacer pobre uno para creer en Jesucristo? Nadie. ¿Cuántos hombres ricos han creído en Jesucristo y se han hecho dadivosos en la obra del Señor? Muchísimos. Y pobres también, porque el Evangelio es para todos, para ricos, para pobres, para sabios, para entendidos, es para todos, ingenieros, abogados, médicos, en fin, para todos, para los que estudian en la universidad, en las escuelas, para los profesores, para los músicos. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todo el mundo. Nadie puede decir, no, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me tiene en cuenta. El Evangelio es para todo aquel que quiera creer en Jesucristo. Vamos a volver ahora al libro de Apocalipsis, donde estábamos leyendo. Este capítulo 9 del libro de Apocalipsis claramente enseña que Dios va a usar a los demonios como instrumento de castigo en los últimos tiempos. Juan dice que los vio en forma de langosta. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El tormento era grande, 5 meses. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro,
El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para arañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay ahí un ángel del abismo que no es precisamente el diablo, Satanás, es otro ser también quizás que adquirió, vamos a decir, algún rango. Entonces, todos estos demonios están encerrados para aquel día que van a ser liberados por orden de Dios. Yo hago el llamado en el nombre de Jesús porque si Dios no quiere que te pierdas, yo tampoco quiero que te pierdas. Esta es la oportunidad que Dios te da y yo estoy para eso en este momento, para decirte que te salves, que escapes, que luches por tu vida. No te estoy hablando de tu cuerpo. Tu cuerpo, la Biblia dice que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Todos volveremos al polvo, sino que estoy hablando de tu espíritu, de lo que Dios quiere salvarte, de lo que Dios quiere darte vida eterna. Y si no crees en Jesucristo, lamentablemente, te espera el infierno, donde hay sufrimiento eterno, donde va a ser lanzado Satanás el diablo con todos sus demonios. Y eso es lo que yo no quiero y eso es lo que Dios no quiere. Así que yo deseo lo mejor para tu vida, para tu familia, para toda tu familia, tus hijos, tu esposa, tus familiares, en fin. Cree en Jesucristo y serás salvo. La palabra de Dios así lo dice. Que todo aquel que creyere en Él no será confundido, no será avergonzado. Que Dios te bendiga mucho y vamos a ser breves, no vamos a ser muy extensos en esto. Yo te pido que empieces a adorar y a creer en el único Dios verdadero, no en las cosas que se ven, que son hechas por el hombre. Que Dios te bendiga mucho.